Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les traigo este hermoso proyecto. Es un short falda y está hecho con piezas cuadradas. Lo colocamos así en nuestra cintura. Hacemos un nudo o un lazo más bien en la parte de atrás y luego tomamos estas piezas, las cruzamos por debajo de las piernas, las llevamos hacia enfrente y las amarramos en la parte del frente con otro lazo. Y así es como nos queda, en forma de short en frente y en forma de falda a los lados. Para esta necesitamos aproximadamente unos 300 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos muy bien y levantamos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos en la primera con punto deslizado para formar un círculo o argolla. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos 1 y 2. Tenemos un total de 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas. Volvemos. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y seguimos repitiendo puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y hacemos el último grupo de puntos altos. Al final vamos a terminar con 4 grupos de 3 puntos altos para formar una pieza cuadrada. Las 2 cadenas unimos en el 1, 2, 3 en el punto número 3 y como queremos comenzar a tejer desde la esquina, lo que vamos a hacer es que nos vamos a deslizar para no tener que cortar la hebra. Solo nos deslizamos hasta la esquina. Ahí volvemos con 3 cadenas que representan el primer punto alto, 1 y 2. Todos los grupos van a ser de 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas de separación. En ese mismo lugar hacemos otros 3 puntos altos. Ahora hacemos solo una cadena de separación y pasamos a la siguiente esquina. Y hacemos exactamente lo mismo. 3 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 3 puntos altos. Ya tenemos la segunda esquina y esto lo vamos a repetir en todos. Una cadena de separación, pasamos al siguiente y repetimos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Cadena de separación y la última esquina. Llegamos al final, hicimos la cadena de separación y unimos en el punto número 3 con punto deslizado. Y de la misma forma me voy a deslizar hasta el centro en la esquina. Cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Si ustedes lo quieren hacer de un solo color, no hay problema, no tienen que cortar
para nada el hilo. Así tenemos estas dos primeras vueltas. Ahora cambiamos a un color rosado. Hacemos primero el nudo en el hilo. Luego lo conectamos ahí en esa misma esquina donde terminamos para poder esconder los hilos de una vez. Ajustamos y volvemos exactamente con lo mismo. 3 cadenas de altura para el primer punto alto. Hacemos un punto alto y 2 puntos altos. Ya tenemos nuevamente el grupo de 3. 2 cadenas en el mismo espacio, otros 3 puntos altos. Esto no va a cambiar para nada, se va a mantener así hasta el final. Las esquinas son exactamente iguales, 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Vamos a cortar esto para que no nos estorbe. Ahora, donde va a ir aumentando nuestra pieza es en estos espacios. Aquí tenemos un solo espacio. Hacemos una cadena. En ese grupo hacemos un grupo de 3 puntos solos. 3 puntos altos y una cadena. Miren. Ahora pasamos a la esquina y repetimos la esquina de 3 puntos altos con 2 cadenas y en el mismo espacio otros 3 puntos altos. En la vuelta anterior teníamos un solo espacio entre una esquina y la otra. Ahora hicimos ahí el motivo. Para la siguiente vuelta ya vamos a tener 2 espacios. Miren, aquí solo uno, aquí ya tenemos 2. Y es la manera en que va a ir aumentando nuestro cuadrado de tamaño. Cuando hagamos la próxima vuelta, yo voy a estar haciendo 2 vueltas de cada color. En la próxima vuelta, en vez de 2 espacios, nos van a quedar 3. Siguiente vuelta nos van a quedar 4. Y así hasta tener el tamaño deseado. Tenemos la vuelta número 3 de color rosado y vamos a hacer la cuarta vuelta. Les voy a explicar esta última para que lo puedan entender bien. Ya llegamos, unimos, nos deslizamos, hicimos la esquina, que esta sí no cambia para nada, una cadena. En el primer espacio hacemos un grupo de 3. Cadena de separación. En el segundo espacio otro grupo de 3. Cadena de separación y esquina. Tres puntos, 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos. Miren. Primera vuelta teníamos un solo espacio. Siguiente vuelta 1 y 2 espacios. Tercera vuelta tenemos 1, 2 y 3 espacios. Ahí ya pueden ver cómo esta pieza va aumentando. Y esta es la manera que van a elegir para hacer todas las demás vueltas hasta alcanzar el tamaño deseado. Y en cuanto a la combinación de colores, ustedes la pueden elegir a su gusto. Una vez alcanzamos el tamaño deseado, aquí vamos a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas en total. Y les voy a medir la pieza para que tengan una idea por si la quieren más grande o más pequeña. Esto mide aproximadamente 36 centímetros. Como es cuadrado, mide 36 de ancho y 36 de alto. Vamos a tejer 4 piezas exactamente iguales. Y cuando las tengamos, regresamos. Ya tenemos listas las 4 piezas. Son todas exactamente iguales. Y ahora las vamos a reservar porque vamos a tejer las piezas pequeñas que van para unir. Y eso lo vamos a hacer de la misma forma en la que empezamos en este lado. Vamos a comenzar haciendo 6 cadenas.
Nada más les voy a enseñar la primera parte y de ahí ustedes continúan. Hacemos las 6 cadenas, es exactamente lo que hicimos al inicio del cuadrado. 6, hacemos el anillo. Ahora levantamos 3 y comenzamos a hacer los puntos altos. Y vamos a ir escondiendo el hilo de una vez, este hilo que nos sobró. Pasamos por 2, cerramos, ya tenemos 1 y 2. Contando las cadenas, tenemos los 3 puntos altos. 2 cadenas de separación. Y en el mismo lugar hacemos igual 3 puntos altos. Terminamos los otros 3 puntos altos, volvemos con 2 cadenas y así vamos a repetir hasta que tengamos 4 grupos de 3 puntos separados por 2 cadenas. Completamos los 4 grupos separados por 2 cadenas y terminamos también con 2 cadenas para unir en la tercera. Ahí cerramos con punto deslizado y nos deslizamos 1, 2 y 3. Hasta donde están las cadenas de separación. Vamos a repetir exactamente lo mismo. 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto. 1 y 2. 2 puntos y hacemos otros 3 puntos altos. Esto se va a repetir exactamente igual en todas las esquinas. Solamente les estoy recordando nuevamente. Hacemos una cadena y pasamos directamente a la otra esquina. Y hacemos 3 puntos altos. 2 cadenas. En todas las esquinas, acuérdense, hacemos 2 cadenas. Y de una esquina para la otra, hacemos solo una cadena. Aquí ya tenemos igual la otra esquina. Ahora hacemos cadena y nos pasamos a la siguiente esquina. Esto es todo lo que vamos a repetir. Vamos a hacer 6 vueltas. Y cuando tengamos el cuadrado con 6 vueltas, regresamos. Terminé la vuelta número 5. Les había dicho que 6 vueltas, pero con 5 alcancé el ancho que necesitaba. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Y les voy a mostrar el ancho porque si lo tejen con un hilo más delgado, incluso pueden necesitar hasta 7 vueltas o 8 vueltas. Aquí tenemos unos 14 centímetros de ancho para que lo tengan en cuenta. Y esta pieza es exactamente igual al cuadrado del centro de esta. Lo único es que esta tiene diferentes colores y esta es un solo color, pero es exactamente lo mismo. Ahora nos vamos a deslizar hasta la esquina. Y vamos a mover el tejido así. Y ahí mismo, en ese punto, que está un poco difícil, pero ahí vamos a meter el gancho para hacer un punto bajo que nos va a servir como la base y 2 cadenas. Ese corresponde a un punto alto. Como les dije, aquí como nos deslizamos los puntos se aprietan. Deben tejer 3 puntos. 1 por cada uno de los que teníamos aquí en la base. Listo. Ya tenemos los 3 puntos altos que corresponden a esa esquina. Ahora hacemos una cadena dentro de ese mismo espacio. Hacemos el grupo de 3. Lo que vamos a hacer es tejer como una línea extra, pero solo para los costados, no para abajo. Volvemos, cadena de separación. En la siguiente hacemos otro grupo de 3. Cadena de separación. Nos pasamos al siguiente y hacemos otro grupo de 3. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos a la esquina. Cadena, grupo de 3,
cadena, y aquí dentro de este espacio vamos a tejer 2 puntos y el último lo vamos a tejer en esa cadena y nos queda así. Ahora tenemos una línea extra hacia un costado. Cortamos y hacemos el nudo. Venimos ahora del otro lado. Miren, tienen que asegurarse que las hagan en la misma línea. No vayan a hacer una a un lado y otra acá. Tienen que ser una a un lado y la otra al otro lado. Comenzamos haciendo el nudo. Conectamos en esa cadena de la esquina y hacemos el nudo. Ahora nos pasamos al primero ahí y comenzamos con el punto bajo y 2 cadenas que representan el primer punto alto en la esquina. Vamos al siguiente, hacemos uno y en el siguiente hacemos otro. Y ya tenemos los 3 puntos de la esquina. Cadena de separación y desde el primer espacio comenzamos a hacer los grupos de 3 hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final hacemos 2 y 1 sujetando la cadena como hicimos en este lado y cortamos la hebra. Terminamos una línea hacia un lado, una línea hacia el otro lado y ahora nos queda en forma rectangular en vez de cuadrada la pieza. Nos vamos a asegurar cuál es el lado del derecho. Este es el revés y este es el revés. Así que los vamos a poner así. Derecho y derecho. Las voy a unir de este lado para aprovechar los hilos y hacer el nudo ahí. Yo lo voy a hacer con una aguja lanera. Si ustedes lo quieren hacer con el gancho haciendo puntos bajos o puntos deslizados, está bien. Pero yo lo voy a hacer con la aguja, que es mucho más fácil. Tomamos así los puntos. Hacemos el nudo. Y el hilo lo vamos a esconder por la parte de adentro. Ahora tomamos el siguiente con el que corresponde en el otro lado. Eso sí, debemos asegurarnos que cadena es la que corresponde para que no nos vayan a faltar ni sobrar. Tomamos una de un lado y la otra. Y vamos dando puntadas. Tomamos una de un lado y la del otro lado. Estoy tomando solo la cadena de encima para que quede bien cerrados los puntos. Tomamos uno y uno. Cuando tengamos varios, tiramos un poquito para que se cierre. Miren, así queda. Volvemos un punto de un lado y un punto del otro. La cadena de separación de un lado y la cadena de separación del otro lado. Y así continuamos hasta que lleguemos al final de las piezas. Cuando lleguemos al final, cortamos. Terminamos de unir las 2 piezas. Miren, las unimos por el lado más largo y nos quedan así. Así se ve la costura. Está súper fuerte y resistente. Ahora lo vamos a colocar así. Miren, deben de prestar mucha atención y asegurarse aquí para que no les vaya a quedar al revés. La parte cerrada va hacia arriba y lo abierto va hacia abajo. Acuérdense. Ahora tomamos una pieza de estas y la vamos a coser aquí. Así. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a coser con 6 de este lado para que coincidan. Ya que lo tengamos así, en este lado, vamos a coser la otra, también 6. Y vamos a terminarla en este lado. Luego vamos a coser las otras 2 piezas en la parte de atrás de la misma forma. Solo tomamos así y unimos con 6 en la parte de atrás. Ya que tengamos la pieza unida aquí, esta en la parte de atrás y la otra en la parte de encima. Así. Una con la parte de atrás, otra con la parte de enfrente. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Tenemos unidas 2 piezas y les quise mostrar para que no se vayan a perder. Miren. Cerrado hacia arriba.
de donde están tejiendo. El cerrado hacia arriba, en una pieza unen aquí las 6 líneas y en la parte de atrás también unen las 6 líneas. Esto todavía está abierto, lo vamos a cerrar al final. Ahora venimos para este lado y hacemos exactamente lo mismo. Colocamos una pieza, la unimos con los 6 grupos, bajamos esto, conectamos la otra pieza encima, unimos con 6 y ya que lo tengamos así, pegado los dos lados y el centro, entonces vamos a cerrar la parte de arriba. Terminamos de unir las otras dos piezas. Miren esto cómo va quedando. Está cerrado aquí, miren, ahí donde está mi mano. Está unido una de este lado y una de este lado. Una en la parte de abajo y la otra en el otro lado de abajo. Todos los demás lados están abiertos. Ahora, en esa misma línea, vamos a unir esto, así, hacia arriba. De la misma forma en la que unimos todas las demás piezas. Y vamos a unir este lado hacia arriba. Y eso es todo lo que vamos a estar uniendo y cosiendo. Miren, por el mismo lado donde está la pieza cerrada, para que no se confundan, vamos a cerrar eso hacia arriba. Del mismo lado cerrado hacia arriba. Terminamos de coser las piezas hacia arriba, miren. Ahora esto solamente lo ponemos así, lo abrimos, doblamos una pieza encima de la otra. Miren, está bastante grande, por eso no se puede apreciar muy bien en la cámara. Aquí tenemos la parte que va en las piernas y esto es lo que va en los costados. Miren, ya tenemos casi listo. Ahora lo que vamos a hacer es por todo el borde, por separado, vamos a tomar el borde y vamos a ir haciendo una vuelta de puntos bajos para darle una terminación más bonita y que no nos quede así con estas cadenas. Entonces vamos a retomar el hilo ahí donde lo dejamos y vamos a hacer esa vuelta. Lo voy a unir, como lo dejé un poquito largo, lo voy a unir con un nudo invisible. Si no, lo que pueden hacer es esconder el hilo y comenzar nuevamente ahí en la esquina, como a ustedes se les haga más fácil. Ya tenemos ahí nuestro hilo. Vamos a comenzar desde esa cadena, haciendo una cadena y comenzamos a hacer puntos bajos. Vamos al siguiente punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente cadena que es la de separación, hacemos punto bajo y así vamos a continuar todo alrededor. Miren cómo se va viendo bastante diferente la terminación y muy bonita. Vamos acá al otro punto, punto bajo, siguiente punto, punto bajo y en la cadena de separación también hacemos un punto bajo. Vamos a hacer eso en todos los bordes hasta llegar al final. Dimos toda la vuelta haciendo el borde de puntos bajos y miren qué bonito se ve esa terminación. Ahora sí ya tenemos esto listo. Miren, para que se ubiquen dónde van a tejer las cadenas para amarrar, esta es la parte que va debajo de las piernas. Miren, esta es la parte de las piernas, aquí van las piernas. Entonces en la parte de encima, en cada una de las esquinas vamos a tejer una cadena que la vamos a utilizar para amarrarlo a la cintura. Podemos empezar en cualquiera de las esquinas y el largo de la cadena depende del gusto de cada uno. Yo voy a tejer aproximadamente medio metro en cada una de las cadenas para que me sobre. Vamos a tomar aquí justo en la esquina. Vamos a ponerlo un poquito más encimita para que quede bien a la esquina. Ahí conectamos el hilo. Vamos a hacer el nudo. Lo ajustamos y comenzamos a tejer la cadena.
tejemos hasta que alcancemos aproximadamente medio metro. Cuando terminemos, cortamos y hacemos lo mismo en el otro lado y también en los otros dos. Una vez tejimos ya las 4 cadenas, ya lo tenemos totalmente terminado. Ahora solo tomamos 2 piezas, ya yo les mostré al inicio del video. Las amarramos así en la parte de atrás de la espalda con un lazo. Y luego la parte de atrás la pasamos hacia enfrente y también la amarramos con un lazo. Y ya nos queda listo así nuestro short falda. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si se animan a tejerlo, y si es así, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para el próximo proyecto.